Hemos tenido una semana de victoria, un fin de semana también de victoria, y damos toda la gloria y la honra al Señor. Hay hermanos y hermanas que hacía días no veíamos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un placer verles, compartir con ustedes, y es de mucho gozo poder alabar al Señor. ¿No creen ustedes? Es de gran gozo cuando exaltamos al Señor, y espero que cuando cantemos no solamente estemos cantando por cantar, sino que también estemos pensando en lo que estamos cantando, pensando en la letra que estamos cantando. De esta manera invito a que busquemos en nuestra Biblia en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versos 26 al 35. Lo que estamos haciendo es encontrando quién es Cristo verdaderamente a través de los pasajes que narran la historia de cuando el Hijo de Dios vino a hacerse hombre, del tiempo que celebramos usualmente conocido como la Navidad. Estamos en Lucas capítulo 1, versos 26 al 35 en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor en Lucas 1, del 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oramos. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria y toda la honra. Venimos delante de tu presencia en este día con gozo, con regocijo, con alabanza, con adoración. Te damos las gracias porque tú enviaste a tu Hijo a venir a esta tierra, a hacerse hombre y a morir por nosotros para darnos vida eterna. En esta hora pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra y que tu palabra pueda transformar nuestras vidas. Que lo que se diga desde este lugar sea tu verdad, una verdad que haga huir al reino de las tinieblas, una verdad que transforme nuestras vidas, una verdad que cambie nuestra forma de pensar y nos acomode a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el verso 35 que el santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. El término Hijo de Dios es muy común y aceptado en nuestra sociedad. Claro, después de casi 2000 años de cristiandad. Pero en los tiempos de Jesús, los seres humanos no eran llamados los hijos de Dios. Si eso significaba que una persona era de la misma naturaleza o esencia de Dios. En el Antiguo Testamento se llama a Israel como el Hijo de Dios. ¿Te recuerda ese pasaje en Oseas 11:1? De Egipto llamé a mi hijo. Eso se refería a Israel en primer lugar. Israel era llamado el Hijo de Dios porque es la nación que Dios formó, y Dios le comunicó su ley, le comunicó su plan, y el plan de Dios era que fuera una nación santa, un pueblo de reyes y de sacerdotes que proclamara la gloria de Dios en el mundo entero. Pero la idea de que un ser humano en el tiempo de Jesús se llamara Hijo de Dios era blasfema. Era blasfema, se veía como blasfemia. Y si hoy es común, ha sido por la influencia del Evangelio. Si hoy yo puedo ver a mi hermano y decirle: tú eres un hijo de Dios, lo decimos por la verdad del Evangelio, por la verdad que hemos creído. Pero en el tiempo del Señor Jesús eso no era una cosa que se decía comúnmente. De hecho, las naciones que están todavía en tinieblas
y aquellas naciones que no han conocido al Señor Jesucristo y que no ha llegado a ellos la verdad del Evangelio, para muchas de esas naciones todavía decir que Dios tiene un hijo o decir que una persona es un hijo de Dios es una blasfemia. Sin embargo, el ángel se presenta a María y anuncia que el niño que se concebirá en su vientre será llamado Hijo del Altísimo en el verso 32 e Hijo de Dios en el verso 35. Y esta verdad no es algo inédito del Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento también se habla de que Dios tiene un hijo. Dios tiene un hijo. En el Salmo 2:7, Salmo 2:7, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Podría pensarse que eso se refería solamente a David como rey, pero en realidad está hablando de alguien que era más que David, porque en el verso 12 dice: honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Son bienaventurados no los que confían en el hombre, sino los que confían en Dios. Entonces ese hijo que se estaba mencionando ahí en el Salmo número 2 es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hubo un rey, el rey Agur, que escribió un proverbio. El proverbio 30 no fue de Salomón, sino fue del rey Agur. Y el rey Agur, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. ¿Cuál es su nombre? El nombre es Dios, obviamente. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Dios tiene un hijo. Y no se estaba refiriendo necesariamente a los reyes, sino que está hablando del Hijo de Dios. La promesa mesiánica de Isaías capítulo 9, versículo 6, es de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se anuncia a Jesús naciendo con las características de Dios, con los nombres de Dios. Es Dios quien es admirable, quien es consejero, quien es Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios. Hay varias verdades, varias razones por las cuales la Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios. La primera es porque Jesús es el heredero de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y Él es el heredero de todas las cosas, y como Él es el heredero de todas las cosas, Él es Hijo de Dios. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo es heredero de todas las cosas. Que Jesús fuera anunciado a María como el Hijo de Dios no significa que la existencia de Jesús comenzó cuando Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Jesús siempre ha existido y siempre ha existido junto con el Padre. En Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo eleva una oración al Padre y dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. En el verso 5, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Cuando se habla del Mesías en Miqueas capítulo 5, verso 2, se dice que sus días son desde la eternidad. Jesús existió antes que los ángeles, porque los ángeles fueron creados por Él. Y Hebreos capítulo 1 nos demuestra que Jesús es superior a los ángeles, porque Él creó a los ángeles, Él creó todas las cosas. Y esto es algo que el apóstol Pablo también confirma en Colosenses 1, 15 al 17. Dice que Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje de Colosenses es malinterpretado por muchas personas. Cuando las personas leen que Jesús es el primogénito de toda creación, dicen, ya ves, Jesús fue el primer ser creado. Eso no es lo que el pasaje dice. Primogénito de toda la creación es una palabra griega que es el arjé, es el príncipe de la creación, es el principio de la creación, es quien dio inicio a la creación. Y la explicación está en el verso 16. ¿Por qué es Él el principio, el primogénito de la creación? Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y si todo fue creado por Él, Él se exceptúa de las cosas creadas. Jesús no es creado. Jesús no fue creado por Dios. Porque Él creó todas las cosas, por lo tanto, Él está fuera de la creación. Él no fue creado por Dios. Él siempre ha existido con Dios. En Hebreos 1, versos 5 al 6, dice, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito al mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Jesús es eternamente engendrado por el Padre como hijo de Dios. Y todas las cosas, y por lo tanto todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todo lo que existe, todo lo que ha sido creado, fue hecho por Jesús y para Jesús. En Juan capítulo 1, verso 1 y 2, dice la palabra del Señor, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba en el principio de que en el principio de todas las cosas, cuando todas las cosas fueron creadas, dice el verso 2. Este era en el principio con Dios, estaba en el principio con Dios. Jesús siempre ha existido, no es un profeta más, no es un vocero más de Dios. Jesús es el Hijo unigénito. Unigénito significa el mismo, de la misma sustancia, de la misma naturaleza, de la misma clase, de la misma forma, con los mismos atributos que Dios. En Juan capítulo 1, verso 14, dice que aquel verbo, del verso 1, fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo mostró ser el unigénito, el Hijo único, en el sentido nadie como Él, del Padre. Y sabe, esto tiene una implicación a nuestras vidas. Y la implicación a nuestras vidas es que si nosotros fuimos creados por Jesús, nosotros somos de Jesús. Pertenecemos a Jesús. Nuestra vida es un diseño de Jesús. Y sin Jesús, nuestras vidas no encuentran verdadero sentido y propósito. Porque todo fue creado por Él y para Él. Ahora bien, es importante también recalcar que Jesús no es el Padre. Para tener vida eterna hay que creer en el Padre y hay que creer en el Hijo, en ambos. En Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, verso 3. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si un problema grande de aquella persona que cree que Jesús y el Padre son la misma persona, no es tanto un problema teológico como un problema de español. Es un problema de idioma. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta claramente que Jesús no es el Padre. Pero para tener vida eterna tenemos que creer en Dios, obviamente en el Padre, que ha enviado a su Hijo, y tenemos que creer en el Hijo. Tenemos que confiar en el Padre y también tenemos que confiar en el Hijo de la misma manera. La vida eterna se recibe cuando creemos en el Hijo de Dios, pero tal y como el Hijo de Dios es revelado. A través de la historia de la iglesia, hubo diferentes movimientos heréticos que enseñaban cosas sobre Jesús que eran contrarias a la verdad de Dios. Y la iglesia tuvo que ir corrigiendo en sus primeros siglos
todas estas herejías que se formaban. Algunas herejías decían que Jesús no era Dios, y otras herejías decían que no tenía un cuerpo humano, y otras herejías decían que era como un híbrido, una mezcla entre Dios y hombre, pero era diferente a los hombres y también diferente a Dios. Y todas esas herejías tuvieron que ser confrontadas por la iglesia. Y hoy nosotros enfrentamos otro tipo de retos también en cuanto a Jesús. Enfrentamos el reto de creer que Jesús es un bebé, ¿verdad? Hay personas que piensan que Jesús es un bebé. Hay una tendencia moderna, aún entre las iglesias evangélicas, ¿verdad? De los baby Jesus, donde quiera hay un muñequito, un baby Jesus, y se le dice a los niños, mira, duerme con el baby Jesus para que duermas bien, y nunca vayas a un lugar sin el baby Jesus, y ahí los niños con su muñequito de goma. Jesús no es un bebé, Jesús no es un muñequito de goma. Eso es mentira. Jesús tampoco está clavado en una cruz. Jesús está a la diestra del Padre, en el lugar preparado para el Padre desde antes de la fundación del mundo, y en el mismo lugar que estaba antes de venir a esta tierra, en el trono del Padre. Jesús es el Hijo de Dios, porque Él tiene la naturaleza de Dios. Jesús tiene la naturaleza de Dios. Hebreos 1:3 dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabe qué dice el pasaje? Que el Señor Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y este es el énfasis en Lucas capítulo 1, verso 35. El Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, fue formado en el vientre de María y ahora es llamado Hijo del Altísimo e Hijo de Dios. La naturaleza de Jesús es eternamente divina. Él es eternamente el Hijo de Dios y comparte la misma naturaleza del Padre. El apóstol Pablo decía en Colosenses 2, 8 al 9, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Entendiste bien o estás dormido? Despierta el hermano que está al lado tuyo. Eso, gracias hermano Luis. Que nadie te engañe conforme a filosofías y huecas sutilezas. Que nadie te engañe con otras cosas que no es Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, Cristo es. Dios es todopoderoso, Cristo es todopoderoso. Dios es santo, Cristo es santo. Dios es amor, Cristo es amor. Dios es fiel, Cristo es fiel. Dios es omnipresente, Cristo es omnipresente. Todo lo que el Padre es, el Hijo es. Porque el Hijo es la imagen misma del Padre, de la sustancia del Padre. Y en Él, en el Hijo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y eso tiene una explicación para nuestra vida que está en el verso 10 de Colosenses 2. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, yo no tengo que buscar nada fuera de Cristo. Yo no tengo que buscar nada en la filosofía del mundo, no tengo que buscar nada en la hueca sutileza. Yo lo que tengo que buscar es a Cristo. Porque teniendo a Cristo yo tengo a Dios. Y teniendo a Dios yo lo tengo todo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sin ser el Padre, Jesús es como su Padre. En Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Pero al mismo tiempo, Jesús es un hombre. En Lucas 1:32 se llama Hijo de David. Hijo de David, y también se llama Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. Jesús es 100% hombre y 100% Dios.
Si se elimina esa verdad o si se modifica esa verdad en cualquier forma, el Evangelio deja de ser el Evangelio. Y por eso es importante que nosotros nos anclemos a esa verdad, nos aprendamos a esa verdad y no seamos movidos de esa verdad. Jesucristo es 100% Dios. Él no es 99% Dios. Él no es el primer ser creado. Él no es casi un Dios. Él no es un Dios más. Él es Dios. Él tiene toda la naturaleza, la esencia, la sustancia, los atributos del Padre. Todo lo que el Padre es, el Hijo es. Él es la imagen misma de su sustancia. Pero al mismo tiempo, Jesucristo es 100% hombre. ¿Por qué esto es importante? Porque si Jesucristo no fuera 100% hombre, no pudiera haber muerto por el pecado del hombre. No pudiera haber padecido las tentaciones del hombre y no pudiera haber vencido en el lugar del hombre. Entonces, para que el Evangelio sea buena noticia, Jesús tiene que ser 100% Dios. Porque el Evangelio dice que Dios vino a morir por nosotros. El Hijo de Dios vino a morir por nosotros. Para que el Evangelio sea buena noticia, Cristo tiene que ser 100% hombre. ¿Tú quieres ver a Dios? Ven a Jesús. ¿Tú quieres ver el carácter de Dios? Ven a Jesús. Tú necesitas el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Ven a Jesús. En Juan capítulo 14, verso 8 al 11. Juan 14. Verso 8 al 11. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué quería decir con eso? Sería: danos una visión del Padre. Muéstranos un destello. A ver, por un huequito, si pudiéramos mirar la gloria, Señor, danos un anuncio. Enséñanos, danos una visión para poder ver al Padre ahí arriba. Muéstranos al Padre. Ya con eso tenemos. Lo único que te pedimos es que nos deje ver al Padre. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si Jesús no está diciendo que Él es el Padre, Él está diciendo que el Padre está en Él, la naturaleza del Padre está en Él, y la naturaleza de Él está en el Padre, porque ambos comparten la misma esencia y la misma naturaleza. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso tiene una implicación para nuestras vidas. Si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Porque el Hijo es el medio dado por el Padre para que le podamos conocer. A Dios Padre nadie la ha visto en esta tierra, de los que estamos aquí. Pero al Hijo, el Hijo lo ha dado a conocer para que podamos creer en el Padre. Y nadie va a ir al Padre a menos que vaya por medio del Hijo. Pero hay una implicación más de que Cristo sea el Hijo de Dios. Y es que como Él es el Hijo de Dios, Él merece nuestra adoración. Ya que todas las cosas fueron creadas por Jesús y para Jesús. Como Él creó todas las cosas junto con el Padre y con el Espíritu Santo, Él merece la adoración. Así como el Padre merece la adoración, el Hijo merece la adoración. Así como el Padre y el Hijo merecen la adoración, el Espíritu Santo merece la adoración. Ningún ser creado merece adoración. Solamente Dios merece adoración. En Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora en este verso el Padre mismo ordena a todos los ángeles del cielo a adorar a Jesús. ¿Cuándo sucedió esto? Yo encuentro un pasaje en la Escritura donde
Hay una gran multitud de ángeles adorando al Señor y dando gloria a Dios por el nacimiento del Hijo de Dios. Y es Lucas capítulo 2, verso 8 a 14. Lucas capítulo 2, un pasaje que se lee mucho en la Navidad. Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Escuche bien, 13, verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa palabra multitud de huestes, multitud de seres espirituales, es la palabra griega pletos, que muchas veces quiere decir la totalidad. Sí, muchas veces multitud, pero también puede usarse como la totalidad. Yo creo que fue en este pasaje. Yo creo que de eso me está hablando Hebreos capítulo 1, verso 6, que cuando el Padre introdujo al primogénito en el mundo, mandó a todos los ángeles de Dios a adorarle. Fue este momento cuando Jesús fue introducido en el mundo, cuando Jesús nace. Todos los ángeles de Dios son ordenados a adorarle y darle gloria y darle honra y darle adoración. Si cuando Jesús nació no había ni un lugar donde pudiera acostarse en el pueblo de Belén. Los líderes religiosos se negaron a adorarle. Sabían que de allí, de Belén, iba a salir el Mesías. Todos se consternaron cuando llegaron los magos, pero la realidad es que no fueron a adorar. Herodes procuró matar a Jesús y mató a todos los niños menores de 2 años. Sin embargo, el Padre ordenaba que el Mesías fuera adorado por todos los ángeles de Dios. Jesús merece nuestra adoración. Y de eso ustedes cantaron hoy. Los primeros 2 cantos que entonamos en esta mañana tienen que ver con eso. Tienen que ver con la alabanza angelical, con la orden de Dios de que todos los ángeles de Dios adoraran a Jesús. Esto de que solamente Dios merece la adoración es algo que los creyentes deben saber muy bien. Nosotros podemos estimar a los hermanos, nosotros podemos orar por los hermanos, nosotros podemos imitar la fe y la virtud de nuestros hermanos, pero la adoración es solamente reservada para Dios. Para Dios. En Hechos capítulo 10, versos 20 al 26, nos encontramos al apóstol Pedro en casa de Cornelio, y el apóstol Pedro era el apóstol, era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y cuando Cornelio ve al apóstol Pedro, se arrodilla y Pedro lo manda a levantar. Se levanta. No hagas eso. Yo soy un hombre como tú. El líder de la iglesia de Jerusalén, el pastor principal, no recibió adoración. Ningún hombre puede ser adorado. Ningún hombre puede ser venerado. Esto es algo que los ángeles entienden bien. En Apocalipsis capítulo 19, verso 10, nos encontramos al apóstol Juan. Ahora es un apóstol quien se postra ante un ángel. Y yo me postré a sus pies para adorarle, para adorar al ángel, porque el ángel le había mostrado la visión del Apocalipsis. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Adoras tú a Jesús? Adorar es más que cantar. Es exaltar el nombre de Dios con nuestras palabras, pero también con nuestras actitudes y con nuestros pensamientos. Es nuestra vida un reflejo de adoración al Señor. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 4 decía que llegará la hora, y la hora ya era, en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. ¿Adoramos nosotros al Padre en el Espíritu de Dios?
como Dios quiere y lo adoramos verdaderamente? Es decir, ¿es nuestra adoración solamente un tiempito aquí cuando estamos cantando? ¿O es nuestra vida y afuera una adoración? Aún hay algo que debemos explicar, aunque ustedes están locos porque yo termine. Pero aunque Jesús es eternamente Dios, aunque Él es eternamente engendrado como Hijo de Dios, se menciona en la palabra de Dios que hubo un día en el cual Jesús fue engendrado. Y creo que tenemos que explicar eso. ¿Qué significa esto? Leíamos en el Salmo 2:7. En el Salmo 2:7 leíamos: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hoy. En Hebreos 1:5 leemos: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Repitiendo el Salmo 2. Y en Hebreos 5:5: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces el Salmo 2:7 tiene que ver con Jesús, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, y hubo un día en que Jesús fue engendrado. ¿Cómo es eso? Por fin, ¿siempre ha sido Hijo de Dios o un día en el cual Él fue engendrado? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo explicamos ese? ¿Cuándo fue ese hoy? ¿A qué se refiere el Padre con ese día especial en que el Hijo fue engendrado? Se refiere al día cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y ascendió a la diestra del Padre y fue reconocido delante de todos los seres espirituales como el Hijo unigénito de Dios. Para ello debemos ir a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versos 32 a 33. Dice el apóstol Pablo: estaba predicando aquí a unos judíos en Antioquía de Pisidia, en la provincia de Galacia. Dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó a los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Quiere decir que el apóstol Pablo, explicando a estos judíos en Galacia el Salmo 2, el Evangelio, dice que esto de que es del Salmo 2, de yo te he engendrado hoy, sucedió cuando Jesús resucitó a los muertos, cuando Dios lo levantó a los muertos. Pero en Romanos capítulo 1, versos 3 al 4. En esta presentación del apóstol Pablo dice, Romanos 1, 3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, y se demostró que Jesús es el Hijo de Dios con poder cuando Él se levantó glorioso de los muertos y asciende al trono del Padre, y el Padre entonces, y ahí es donde se cumple: tú eres mi Hijo. Entonces ese engendramiento de Salmo 2 no es que Jesús se engendró en carne ni que se engendró en el vientre de María, sino que fue reconocido públicamente por el Padre como el Hijo todopoderoso de Dios. Eso es lo que significa el pasaje, eso es lo que significa. Y esto tiene otra implicación para nosotros. Y la última: Jesús fue engendrado como Hijo de Dios para que los que creamos en Él, seamos adoptados como hijos de Dios. En Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15, estoy terminando.
Colosenses 2, 13 al 15. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es ahí cuando el Padre reconoce al Hijo, es ahí cuando el Padre, cuando el Hijo es engendrado, es reconocido públicamente ante toda potestad y autoridad como el Hijo todopoderoso de Dios. Cristo vino, el Hijo de Dios, vino a nacer para morir. Y vino a nacer para morir por ti y por mí. De tal manera que todos los que creen en Él reciben la vida de Dios, que es la vida eterna. Cuando Jesús resucitó, fue el primero de una nueva creación, con un cuerpo glorificado, vencedor sobre Satanás y el reino de la tiniebla, reconocido por el Padre como Hijo todopoderoso, para siempre. Y por medio de esta victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte y su exaltación, hoy todos los que creemos somos adoptados como hijos de Dios. En Juan capítulo 1, verso 11 al 13. Juan 1, 11 al 13. Dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Pero el 13 es muy importante también. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir, nosotros también, cuando creemos en Jesucristo, somos engendrados. No con un engendramiento biológico, sino con un engendramiento espiritual. Somos adoptados en la familia de Dios. Somos insertados en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios por medio de la fe. Hoy tú también puedes ser adoptado como un hijo de Dios si no has creído en el Señor Jesucristo. Dios quiere darte de su vida, una vida espiritual, una vida eterna. Dios quiere salvarte eternamente. Dios quiere librarte de la condenación del pecado y de la muerte. La victoria ya fue ganada por Cristo, el Hijo de Dios. La parte de Dios está hecha y ha sido consumado. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Qué significó eso? Ya está pagado. Ya está pagado el precio del pecado del hombre. La paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la parte tuya es reconocer al Señor Jesús y creer en Él. Es someterte a Él. Como mismo hubo un día en el cual Dios reconoció al Señor Jesús. Ese engendramiento de reconocimiento, cuando Dios le presenta como resucitado y glorioso, hay un día también para la salvación de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Hay un hoy también. En 2 Corintios 6:12 habla del día de salvación como el hoy. Aquellos que han creído en Jesucristo y son hijos de Dios pueden adorarlo. Podemos venir a unirnos al ejército de Dios y al ejército de los ángeles y dar gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe? El Padre se goza cuando la iglesia glorifica al Hijo, le da todo honor y toda honra. No hay nada más importante que saber que como Jesús es el Hijo de Dios y murió por mí, al creer en Jesús, yo también soy hecho un hijo de Dios. El gran misterio revelado en el Nuevo Testamento por medio del Evangelio es que nosotros podemos venir y ser adoptados como hijos de Dios. Y si no tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios, hoy es un día en que podemos pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, que cambie nuestra vida. Y es un día, hoy puede ser tú hoy. Hoy puede ser el día en el cual tú crees en el Señor. Hoy puede ser el día en el cual tú entregues tu vida al Señor.
Hoy puede ser el día en el cual tu nombre se inscriba en el libro de la vida del Cordero. Hoy puede ser el día en el cual hay fiesta en el cielo porque tú has reconocido al Mesías como tu Señor y como tu Salvador. Y es algo maravilloso. Porque en esta nueva creación que Jesús inauguró, ahora Él nos ve como hermanos. Sí, Él es el Hijo unigénito, único. Pero cuando creemos en Él, somos adoptados como hijos de Dios. Y ahora Dios nos llama a nosotros hermanos. ¿No es eso maravilloso? Que podamos ser llamados hermanos de Jesucristo. Hermanos de Jesucristo. Mira Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos 2, 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él nos llama hermanos y no se avergüenza de llamarnos hermanos. El mundo se avergüenza de ti. La familia se puede avergonzar de ti. Los compañeros de escuela, los compañeros de trabajo se avergüenzan de ti. Pero el que murió por ti en la cruz del Calvario no se avergüenza de ti. No se avergüenza de llamarte mi hermano. El Hijo de Dios vino a esta tierra para morir por ti, para que tú puedas ser también un hijo de Dios y para llamarte hermano. Y para llevarte a la casa del Padre, para darte la herencia del Padre. ¿No es eso glorioso? Y no solamente el Hijo no se avergüenza de nosotros al llamarnos hermanos, sino que también el Padre mismo no se avergüenza de llamarse nuestro Padre. A veces nuestros hijos hacen ciertas cosas que ponen rojo, ¿no? No hagas eso. El Padre no se avergüenza de nosotros. En nosotros. Hebreos 11, 16. Hebreos 11, 16. Está hablando de aquellos creyentes que guardaron la fe y que sufrieron, pero anhelaban una patria mejor, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Dios ha preparado una ciudad para nosotros, la casa del Padre, y Él no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. En el cielo, en la presencia de Dios, donde está Jesús a la diestra del Padre, esperando hasta que el Padre dé la orden y Él venga y ponga a sus enemigos debajo de sus pies, hay una adoración continua para el Hijo, para el Padre y para el Hijo. Y con esa adoración yo quiero terminar en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versos 6 al 11. Dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de oro delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y el que ha de venir, y el que ha de venir. Está hablando de Jesús, del Hijo, que está sentado en el trono del Padre, con el Padre, y rodeado. Ese trono está 24 ancianos, vio 24 ancianos Juan, y esos 24 ancianos, desde mi punto de vista, representan toda la iglesia, pero de todos los creyentes en Jesucristo. Dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Aquellos que crean en el Señor reinarán con el Señor. Aquellos que crean en el Señor se les va a dar una corona, y aquellos que crean en el Señor bajarán sus coronas a los pies del Señor y lo adorarán, porque solamente el Señor merece toda adoración y toda gloria. No hay que esperar allí. Hoy tú puedes adorarme. No hay que esperar ese momento. Hoy nosotros podemos venir delante de la presencia del Señor confiadamente, como dice el libro de Hebreos, y podemos decir: Señor, yo te adoro. Jesús, yo te adoro como mi Rey, como mi Señor. Te doy las gracias porque tú dejaste tu prueba de gloria a nacer humildemente en el lugar más bajo, a morir en el peor lugar, en el lugar del peor criminal, para darme vida, para que yo pudiera ser adoptado como un hermano tuyo, como un hijo de Dios, y poder ser heredero tuyo para siempre. No hay nada más importante que esto. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra, te damos las gracias por tu Hijo. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Yo te pido que tú nos ayudes a conocer más a tu Hijo, conocerlo mejor. Nos sometemos en este día a su señorío y exaltamos su nombre. Te damos las gracias, Señor, por las cosas que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, de nuestras vergüenzas, de nuestras malas decisiones, tu Hijo no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Y tu Padre no te avergüenza de llamarte Padre nuestro, por cuanto tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y tú nos ves a través de tu Hijo. En esta hora te pedimos que tú nos ayudes a adorarte como tú mereces ser adorado. Ayúdanos también para que cuando salgamos de este lugar, recordemos que somos hijos tuyos, portadores de tu imagen, portadores de tu espíritu, y que podamos adorarte donde quiera que estemos, no solamente en la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.